Buenos días, profesora Tamara Vázquez Rodríguez. Mi nombre es Eduardo Giles Martínez. El tema a desarrollar es rutas metabólicas de los carbohidratos, cuáles son, en qué consisten, cuál es su importancia en los procesos bioquímicos. Lo que se examinará en este trabajo es el proceso anabólico de la glucólisis de la molécula de glucosa, el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones, que constituyen la parte medular de la respiración celular. En esta sucesión de procesos, en conjunto se liberan hasta 38 moléculas de adenosina trifosfato que sirven como fuentes de energía para otras reacciones químicas vitales en la célula. Todo comienza con la ingesta de alimentos, en realidad la ingesta de carbohidratos. En la boca, estos carbohidratos comienzan a fragmentarse con la enzima que se llama amilasa salivar. Después, en el estómago y en el intestino delgado, las moléculas se descomponen nuevamente con secreciones pancreáticas que ayudan a que los monosacáridos y los polisacáridos sean absorbidos en las paredes del intestino delgado por ósmosis y con ayuda de las enzimas desmitrasa glucomilasa, que transportan los solutos de glucosa al torrente sanguíneo y posteriormente a cada una de las células del organismo. En el proceso de glucólisis se fragmenta la cadena de carbonos de la glucosa a través de diversas reacciones de deshidrogenización y descarboxilación. En esta ilustración podemos observar el trayecto de la glucosa en el organismo. Aquí está la glucosa. A través de la glucólisis se convierte en piruvato. En presencia de oxígeno se convierte en acetilcoenzima, y el acetilcoenzima se incorpora al ciclo de Krebs. En ausencia de oxígeno, el piruvato se convierte en lactato y se desarrolla un proceso que se llama gluconeogénesis y vuelve otra vez a su estado original de glucosa. En caso de un exceso de glucosa en el organismo, esta se almacena en el hígado en forma de glucógeno y a ese proceso se le conoce como glucogénesis. Y cuando hay una necesidad de glucosa, el glucógeno, a través de un proceso que se llama glucogenólisis, se transforma otra vez en glucosa. Glucosa, aldosa, grupo funcional, aldehído. Los carbohidratos son biomoléculas orgánicas indispensables en la vida y estas pueden ser monosacáridos, disacáridos o polisacáridos. La glucosa es un monosacárido de 6 carbonos, es decir, una hexosa, y nos va a servir para ejemplificar el proceso de glucólisis, que es el inicio de la ruta metabólica. Aquí en esta ilustración tenemos una molécula de glucosa en tercera dimensión, cuya fórmula molecular es 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. En esta ilustración vamos a ver lo que sería básicamente el proceso de glucólisis. Glucólisis es la vía metabólica en la que los carbohidratos, principalmente la glucosa, entran a la célula para proporcionar energía ATP y NADH. La palabra glucólisis significa una ruptura de la molécula glucosa. La glucosa se divide en 2 piruvatos, es decir, 2 azúcares de 3 carbonos cada uno. Entonces aquí tenemos la molécula de glucosa. Estos son los piruvatos. Esta es la liberación de 2 moléculas de NADH, de 2 ADP, de 2 moléculas de hidrógeno, 2 átomos de hidrógeno en realidad, y 2 moléculas de agua. Ruta metabólica de la glucosis. La glucólisis es una vía metabólica de 10 fases que consiste en la oxidación de la glucosa y la obtención de energía en forma de ATP. La glucólisis ocurre en el citoplasma de todas las células del organismo. Cuando la glucosa, que es una aldosa grupo funcional aldehído, entra en la célula, se fosforila por medio de una enzima en su carbono número 6 y se transforma en glucosa 6-fosfato. En esta imagen tenemos la molécula de glucosa que se transforma, como ya dijimos, en
glucosa 6-fosfato con la ayuda de la enzima hexoquinasa o glucoquinasa. Esta última está normalmente alojada en el hígado. En esa operación el ATP se transforma en ADP. En un segundo momento, la glucosa 6-fosfato se transforma en fructosa 6-fosfato con la ayuda de la enzima 2-fosfoglucoisomerasa. En un tercer momento, la fructosa 6-fosfato se transforma en fructosa 1,6-difosfato con la ayuda de la enzima 3-fosfofructosinasa 1, que es la PK1 es una enzima muy importante. Y en esta operación se libera nuevamente ADP. En esta imagen vemos la fosforilización de la glucosa en fructosa. Entonces se trata de dos moléculas diferentes que tienen la misma fórmula. Aquí está 6 carbonos, 12 hidrógenos, 6 oxígenos y es exactamente lo mismo que acá. Aquí se borró el carbono. La única diferencia es que esta pertenece al grupo de los aldehídos y esta otra pertenece al grupo de las cetonas. En el lado izquierdo, el grupo hidroxilo tiene el grupo hidroxilo está en el número 2. Pues continuamos con otra fase, la reacción química de la fructosa 1,6-difosfato. En este cuadro tenemos la fructosa 1,6-difosfato que se transforma en dos moléculas diferentes con la ayuda de la enzima 4-aldolasa. En esta tenemos un gliceraldehído 3-fosfato con 3 carbonos fosforilados. Y en esta otra tenemos un dihidroxiacetona fosfato igual con 3 carbonos fosforilados. Esta última se isomeriza con la enzima triosa fosfato isomerasa y se transforma en un gliceraldehído 3-fosfato idéntico a esta otra. Este es el proceso de transformación de una a otra. Como podemos observar, las dos ramificaciones son paralelas y corren en el mismo sentido. El gliceraldehído 3-fosfato, con la ayuda de la enzima 6-gliceraldehído 3-fosfato o la deshidrogenasa, se transforma en 1,3-bifosfoglicerato. Y aquí la molécula de NAD se transforma en NADH. En un segundo momento, el 1,3-bifosfoglicerato se transforma en un fosfoglicerato 3, que es una triosa que tiene un fosfato en el carbono 3. Y esto se produce con la ayuda de la enzima fosfoglicerato sinasa o quinasa. Y aquí en este proceso se transforma el ADP en ATP. Aquí hay una liberación de energía. Después ese fosfoglicerato 3, que es un fosfato en el carbono 3, se transforma en un fosfoglicerato 2, donde la peculiaridad reside en que el fosfato se mueve del carbono número 3 al carbono número 2. Y aquí entra en juego la enzima fosfoglicerato mutasa. A su vez el 2-fosfoglicerato se transforma en fosfoenolpiruvato con la ayuda de la enzima enolasa. En este no hay ninguna reacción. Fosfoenolpilburato se transforma finalmente en piruvato con la ayuda de la enzima piruvato sinasa. Y aquí hay nuevamente liberación de ATP, porque la molécula ADP se transforma en ATP. Y después el piruvato, en presencia de oxígeno,
se transforma en acetilcoenzima, y este acetilcoenzima sí puede ingresar a la pared de la mitocondria donde se lleva a cabo el ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs o ciclo de ácido cítrico. 1. El acetilcoenzima A se combina, que está aquí el acetil que venía del piruvato, se combina con el ácido oxalacetato, que es la parte final del ciclo, para formar el ácido cítrico. Aquí está el ácido cítrico. 2. Después el ácido cítrico es oxidado por una molécula de NAD que se transforma en una molécula de NADH. En esta segunda reacción se libera dióxido de carbono. 3. El ácido cítrico se transforma en ácido alfa-ketoglutárico, que a su vez es oxidado por una molécula de NAD que deriva, como ya dijimos, en NADH. El ácido ketoglutárico ahora es derivado, un poco como sucede en la derivada de una ecuación en matemática, y este ácido es inducido por ADP que produce energía ATP en la reacción química. El ácido ketoglutárico derivado se transforma en ácido sucínico, que es oxidado a su vez por una molécula de FAD, liberando dos átomos de hidrógeno que son capturados por la molécula FADH2, es decir, tiene dos hidrógenos. 6. El ácido sucínico se transforma en ácido málico bajo la influencia de una molécula de NAD que cambia a NADH. Esta reacción da lugar al ácido oxaloacético, completándose de esta manera el ciclo de Krebs e iniciando otra reacción química con acetilcoenzima A. Bueno, aquí tenemos la imagen de una mitocondria y el ciclo de Krebs se lleva a cabo en esta pared. Esta pared se llama cristae, es la pared de la membrana interna. Y la otra cosa que nos interesa es que la cadena de transporte de electrones se lleva en esta parte precisamente, es decir, el grosor de la pared que divide a la pared externa y a la pared interna. Entonces aquí hay unos nombres de esta corte transversal de una mitocondria. Y después de todos estos procesos llegamos a la cadena de transporte de electrones, que ya dijimos dónde se lleva a cabo, que es un proceso de quimioósmosis. Y como dijimos, se lleva a cabo en la membrana interna de la mitocondria en la región denominada cistae, en donde existen unos pequeños canales que se denominan citocromos, que son pequeñas bombas que transportan los electrones de hidrógeno que se localizan en el espacio de intermembranas. Ahí la molécula de NADH se descompone en oxígeno y agua. Y en un cuarto canal, aquí está el cuarto canal, el ADP se convierte en ATP, como se puede observar en esta figura. Finalmente, incluyo la bibliografía que me sirvió de base para la elaboración de este trabajo. Me disculpo mucho porque los nombres de las enzimas y de los elementos que intervienen en todos estos procesos, como están muy largos y es un poco difícil de pronunciar. Con esa salvedad, profesora, muchas gracias por su atención, profesora Tamara Vázquez Rodríguez.